Bueno, muy buenas a todos. Perdona. No pasa nada. Muy buenas a todos. Bueno, como habéis visto en la primera parte en el canal de Iñaki, nos hemos trasladado a mi canal. Soy Ramón Álvarez de Mon, llevo 2 meses con el canal abierto, muy contento con la experiencia y estoy subiendo un vídeo diario sobre la actualidad del Madrid, una temática un poco parecida a la de Iñaki. Y bueno, pues estoy encantado de que muchos hayáis venido a mi canal por primera vez y ojalá que os quedéis, ojalá que os guste lo que veáis y que os quedéis. Exacto, yo te avalo y voy a decir 2 cosas. Si no os gusta cómo habla, que es o lento o rápido, no sé qué, poneos vídeos míos de cuando llevaba 2 meses y veréis que era nefasto. O sea, que de todo se aprende. Ramón tiene el criterio, el conocimiento, las ganas, el madridismo, o sea, lo otro, la edición o el Pino Puente, ya lo iré aprendiendo y lo iré mejorando como he hecho yo, es que yo soy el ejemplo, ¿eh? O sea, gente que estoy, o sea, en ese sentido, yo avalo a Ramón y muchas bueno, gracias. Vamos a ir con la charla, ¿no? A ver, tema fichajes, porque a mí siempre me preguntan fichajes, a quién va a venir, a qué echar, no sé qué. Lo primero, explícalo tú, que además eres un hombre de números, el tema que va a condicionar todo, no solo para el Real Madrid, sino para todos los clubes. Hoy veíamos las cuentas del Atlético también obligado a vender, etcétera. Si no mejora esto, las perspectivas para la 21-22, es muy complicado todo, ¿no? Es muy complicado. Estamos en un panorama incierto completamente. Sabemos que el Madrid, que siempre hace un presupuesto muy prudente, ¿no? Y contando con que todo sale mal, pues prevé una caída de 300 millones de ingresos, que no va a entrar nadie en el Bernabéu este año. Que bueno, pues, y 90 de pérdidas, claro. Exacto, y por lo tanto eso le llevaría a 90 millones de pérdidas sin hacer el ajuste salarial, que esperemos que se haga, esperemos que los jugadores lleguen a un acuerdo con el club. Por lo tanto, en ese panorama, bueno, pues ya conocéis a Florentino todos, yo creo que lo suficiente. Florentino no te vende lechuguinos, no te vende cosas que no hay, y por lo tanto el mercado va a estar muy mediatizado por eso. Aún así, yo creo que el Madrid va a tener en cuenta también una previsión de lo que va a ser la 21-22. Esa es la clave, para mí esa es la clave. Si el tema de la vacuna va funcionando y tal, si se ve que va a haber público, si se ve que el Tour del Bernabéu, aunque no sé cómo están todas las obras, tal, y la funcionalidad de eso, y si todo eso va a regresar, eso va a ser la clave. Eso va a ser la clave para el tema de fichajes, que son necesarios. Vamos a empezar con la joya de la corona, aunque luego hablaremos de otras cosas. Repito, siempre tened en cuenta que es muy complicado y que tiene que dar una serie de condicionantes económicos y ambientales para que se puedan plantear los fichajes. Eso no decimos para que se vayan a hacer. Tema Mbappé o Haaland. ¿Tú cuál? Sí, porque es el debate. O sea, yo me voy a cortar el pelo. Oye, Mbappé o Haaland, voy a echar gasolina, que no uso ni coche, pero este es el ejemplo que siempre utiliza. Mbappé o Haaland, me lo pregunta mi señora. Mbappé o Haaland, ¿cuál te quedarías tú? De hecho, es que van a haber vídeos en mi canal donde hablo de este tema y donde hay matices de un vídeo para otro, porque la vida evoluciona, ¿no? Claro, es dinámica. correcto, tal cual. Y claro, el bicho de Haaland evoluciona muchísimo, ¿no? No es lo mismo el Haaland que acaba de llegar al Borussia Dortmund al que ya lleva casi un gol por partido, ¿no? Esta temporada. Yo aún así creo que es un jugador más especial Mbappé. Creo que más Mbappé es más complementario, te permite más juego, ¿no? ¿Por qué? Porque Mbappé puede entrar por el centro, puede entrar por la izquierda y puede entrar por la derecha. Sí. Sencillamente es un jugador de 3 carriles, diferencial, autosuficiente. Correcto. Y por lo tanto, bueno, tiene esa autonomía que yo creo que el Madrid necesita, ¿no? El Madrid necesita autonomía arriba. Aún así, si fuese verdad, que hay que ponerlo también en condicionante, porque no nos gusta vender humo, esa cláusula de la que hablen de 75 por allí se ha dicho que no hay nada de eso. O sea, sí que es cierto que son estas cosas. Pero es que Rayola no lo quiso desmentir. Claro. El otro día Rayola dijo, no quiero hablar de esa cláusula. Y no aclaró si era cierta, no era cierta, si era para el 21 o para el 22. Bueno, el dilema es si Haaland en algún momento de esta vida costase 75 millones, si sería planteable o sería más sensato fichar a Haaland y a otro jugador por el mismo precio que Mbappé, ¿no? Claro, eso es. exacto. Pero me da a mí. Es que es muy complicado si tiene el Real Madrid la suerte o la capacidad o la genialidad de cerrar a uno. Es prácticamente imposible que te equivoques, ¿no? O sea, la diferencia no va a ser lo que le dio Beckham, que no estuvo mal al Real Madrid, y lo que le dio Ronaldinho al Barça. Es el mejor ejemplo, exacto. O sea, el Madrid, si ficha uno de estos dos, no se va a equivocar. Va a mejorar, va a subir varios peldaños. Sus posibilidades en Champions, que comentábamos antes, van a subir, porque es que necesita esa calidad diferencial. ¿Cuál sea de los dos? Pues realmente, a mí lo que me contaron en su momento del Madrid es que Mbappé era un caso como el de Hazard, en el sentido de que era cuestión de tiempo, que con el jugador estaban habladas las cosas. Mel aquí lo dijo que... Estaban habladas las cosas con el jugador
y que va a depender, lógicamente, porque la vida evoluciona, como hemos dicho, pues que el jugador siga sin renovar o que renueve con unas condiciones determinadas. Si eso se produce, el Madrid tendrá una oportunidad de acometer ese fichaje. Exacto. Y una de las cosas que me flipan de... Yo no sé en qué barco estoy, sinceramente. Lo veo en el gimnasio con los chavales. Complicado, ¿no? Es complicado. Pero una de las cosas, cuanto más vas viendo del Haaland más te das cuenta que es el psicópata que necesitas. Sí. Porque es un ganador, porque es un tío que no tiene miedo de verbalizar. Él se siente ya, si no el mejor de los mejores. Él ha dicho que quiere ganar la Champions, que quiere ganar el Balón de Oro. Le ha faltado decir que quiere ganar el Mundial. Ahí se ha cortado igual porque, bueno, Noruega los queremos mucho, pero para el Mundial está complicado. Y el Madrid también, aparte de los goles de Cristiano, evidentemente, echan falta esa grandeza, esa capacidad de arrastre sobre el resto de sus compañeros, que no solo a base de goles, que es lo que te valida luego el discurso, pero esa actitud, ¿no? Ese ganador, ese competidor. Es que además yo eso se lo veo más a Haaland Sí, que a Mbappé. sí, A Mbappé le veo un jugador más alicaído cuando las cosas no van bien, ¿no? Cuando le he visto ciertas actitudes que me recuerdan pues a otro tipo de jugador, pero Haaland tiene ese instinto asesino de Cristiano. Además daría mucho juego con la prensa porque no les daría ni una bola, o sea, él es de sí o no en las respuestas. Y creo que el Madrid necesita un poco ese carácter también, ¿no? Ese hambre, ¿no? Por conquistar todo, que yo creo que a lo mejor ahí Haaland sí que tiene un puntito más que Mbappé. Y les veo a los dos, sí es cierto, creo que están llevando su carrera con inteligencia. Al final me parece que Haaland el paso al Dortmund, cuando ya podía haber sido a clubes más interesantes, te denota que es alguien que tiene en su cabeza un plan de seguir evolucionando. Lo que pasa que, claro, es que es lo que decías tú, que todo evoluciona. Es que lo de Haaland, que yo lo decía el año pasado cuando empecé un poco a seguirlo, porque al principio yo tengo unos suscriptores que son a leche y me van avisando de todas estas cosas, pero a mí yo voy retrasado porque no me da tiempo a ponerme a todo. Y ya cuando me puse un poco con este Haaland, pues que era una cosa alucinante. Y tú ves que ha tenido los mismos promedios en la Liga Austriaca, en la Bundesliga, en la Champions, luego lo sacas a jugar en competiciones europeas con una selección intermedia a nivel europeo como es Noruega, tiene prácticamente los mismos promedios. O sea, es que es un goleador compulsivo, un competidor, y decías, es más autosuficiente que Kylian Mbappé, estoy de acuerdo, pero este chico no es solo un rematador, ni mucho menos. Fuera del área tiene una capacidad de carrera impresionante, físicamente es top, y luego un repertorio de remates alucinante. Fíjate, está mejorando mucho los apoyos, que eso es algo que, bueno, que a un delantero centro de un equipo grande se le tiene que pedir, ¿no? Que pueda aguantar ese balón y descargar rápido, pues tiene una potencia descomunal, o sea, te gana el espacio enseguida. Curiosamente, el mayor margen de mejora que tenga seguramente sea rematando de cabeza, ¿no? No es un jugador que, bueno, como los goles que hemos visto últimamente de Benzema, no es un jugador que haya aportado tanto gol de cabeza. Benzema lo ha ido mejorando, yo creo. Yo creo que sí, yo creo que es algo que es un tema de, bueno, yo creo que es un poco de experiencia también, ¿no? Si no tienes ese instinto de primeras, es algo que se puede ir ganando. Benzema yo creo que no lo tenía, ese instinto, correcto. Y lo ha ido ganando. Y Haaland lo ganará porque son 1,94 creo, o sea, es un bicharraco tremendo. Pero luego es que esto se habla mucho, un término mucho que utilizan en la NFL, el control de su cuerpo, porque en ese sentido, no voy a decir Zlatan, que seguramente con esa fisionomía es el maestro del control del cuerpo, pero es que este tío, o sea, es de todo menos torpe. No, o sea, es el antiprototipo de tronco, que podemos decir, o sea, que uno se imagina un delantero 1,94 y piensa que va a ser lento y que va a ser torpe, ¿no? Pues Haaland es todo lo contrario. Haaland es un jugador del siglo XXI, ¿no? 22, o sea, de los que habrá dentro de 100 años, súper veloz, muy potente, con una izquierda, bueno, portentosa, y con mucha inteligencia para el juego, para ganar ese espacio que comentábamos. Instinto para aparecer, primer toque, remate es tremendo. Vamos a pasar ya al Barça. Porque bueno, me decía a mí cierto youtuber, que en este canal no lo quiero ni comentar por si todavía tienes a gente no intoxicada, por ahí, que no les quitemos al Barça, él decía la ilusión, porque claro, ellos viven de ilusión en ese sentido, que no le quitemos la ilusión. La ensoñación casi, la ensoñación, o sea, nosotros que ponemos prudencia a la gente, que no se engañe, que las cuentas del Madrid están bien, pero si el mundo sigue como está, es imposible que se puedan hacer estos fichajes. Seguro, ¿no? O sea, como está la economía del Barça, que tú que eres un tío más de números, que se hable de este tipo de fichajes, ¿cómo lo ves directamente? Bueno, una ensoñación, ¿no? Vamos, no me quiero meter en follones, pero lo mismo que lo del proceso, ¿no? Que otro el juez de la ensoñación, pues esto es lo mismo, ¿no? Y se creen que porque Laporta saque de repente un cartel, ¿no? Digamos que amenazando entre comillas, para mí con bastante buen sentido del humor. Tal cual. Pues que va a llegar a No he conocido ni a un madridista que le haya sentado un mal cartel, ¿eh? Yo conozco alguno, pero creo que hay que tomárselo con sentido del humor y a mí me ha hecho mucha gracia. Exacto, aparte dejando dinero en Madrid. Sí, o sea, me ha parecido muy bien. Pero bueno, si alguien piensa que Laporta de repente, bueno, va a ser como el tío Gilito, ¿no? Fabricando billetes y que todo eso
o sea, todos los problemas del Barça van a quedar atrás, pues se engaña, ¿no? Se engaña y está en una ensoñación. ¿Por qué? Porque el Barcelona tiene una situación dramática, absolutamente dramática. Y fíjate, yo los llevo diciendo desde la venta de Neymar, que fue cuando recibieron un ingreso de 220 millones y lo dilapidaron de una manera absolutamente loca, ¿no? ¿Cuál es el problema del Barça? Pues salarios totalmente desbocados y precios de traspasos. Llevamos años con esto diciéndolo, ¿eh? Llevamos años, porque es que el Barça ha sobrepagado a jugadores como Rafinha, que creo que estaban en 6 o 7 millones. Sí, tal cual. Por poneros un ejemplo, Rafinha apenas ha jugado una temporada o dos completa en el Barcelona. Entonces, toda esta situación le ha ido llevando pues a la situación que tiene ahora. Y que encima se le ha juntado, sí que es cierto, con la pandemia. Efectivamente. Ya ha sido el remate ya final. Efectivamente, la pandemia digamos que ha sido el remate. Les sirve de excusa, de alguna manera, pero no es la excusa. Iban por ese camino, pero la pandemia lo ha acelerado. Ha hecho de catalizador del proceso y, bueno, pues evidentemente está en una situación para mí dramática. Para mí, yo si fuese culé, me conformaría enormemente con no tener que vender a 2 o 3 jugadores de verdad de los válidos del Barcelona este verano, porque yo es un escenario que no descarto para nada. O sea, que para cuadrar cuentas tengan que desprenderse de un gran jugador. Y luego por ir, vamos a hablar hablando de Messi, pero por detenerme un poco en Laporta, que esto se me acaba de ocurrir, lo tienen idolatrado. A ver, es una persona, es un personaje en ese sentido que se presta a la idolatría en el mundo en el que vivimos, es un perfecto populista, es alguien que apela a lo sentimental, que apela a lo racial, que apela a todo ese tipo de cosas, o sea, casa bien con el mundo en el que vivimos. Lo hizo bien en su primera etapa, pero es evidente, claro, él tuvo una serie de situaciones que estuvieron a punto de ser 50-50 y salieron de su lado. Él quiere fichar a Mourinho, no lo puede fichar, llega Guardiola. Él quiere fichar a Beckham, no lo puede fichar, ficha a Ronaldinho. Exacto. Emerge a la par que la propulsa también la selección española con Xavi, que el gran cambio de Xavi es con la selección. Emerge esa gran generación del Barcelona con el factor trampa, que siempre digo que saque el Messi, trampa no de que hagan trampa, sino de que era el diferencial. O sea, también a Laporta, que repito, creo que lo hizo bien, creo que es mejor que Bartomeu, esta recua que han tenido, pero también creo que a Laporta le vino todo muy de cara, ¿no? A ver, vamos a ver. Aunque coge un equipo en ruinas, eso sí que es cierto. Coge un equipo en ruinas, deportiva y económicamente. Correcto, eso hay que reconocérselo. Y el destino era parecido al de ahora, era menos dramático, pero era parecido. ¿Qué pasa? Se le junta todo. Esas decisiones de 50% que salen a favor. Le sale una generación inigualable que aumenta el valor del equipo muchísimo. Como es lógico, le sale Messi. Le sale Messi. Porque quiere decir le sale, cuando decimos le sale, que sí, que la Masía, sus méritos hicieron en esa generación. Claro, pero, aunque lo de Messi es una cosa, más allá de que lo trabajaran en todos los sentidos de la palabra, es algo que va a pasar una vez en la vida. Pero claro, es que yo creo que ellos se piensan que va a llegar Laporta, ¿no? Y va a quitarle años de encima a unos, a Messi le va a dar 2 palmaditas y que le va a hacer feliz y tal. O sea, en eso también yo creo que ilusiones es gratis, pero un control de las expectativas y un ver que Laporta lo hizo bien, pero tuvo una conjunción astral. Tuvo una conjunción y tuvo un equipo directivo que no va a tener ahora. Claro, el equipo directivo que ahora está en el City y que es de gran nivel, y Rosell, que era un gran conseguidor, ¿no? Exacto. Ese ahora ha desaparecido, por lo tanto hay que ver si Laporta, sin el resto de sus compañeros, yo creo, vamos, no va a hacer lo mismo, es evidente, porque no va a encontrarse con todo a favor como se ha encontrado. Evidentemente tiene carisma, evidentemente tiene más poder de negociación que Bartomeu, que para mí ha hecho el ridículo en muchas ocasiones en esas negociaciones con los jugadores. Bartomeu se ha dejado. Bartomeu lo definí yo, no sé si eres muy de los Simpson, como Mo Sisla, que cuando se echa una novia que solo la puede agasajar a base de dinero, vivir por encima de sus posibilidades, se mete en esa vorágine y tal, y al final se le acaba el dinero a Mo, le deja la novia. Bartomeu ha sido lo mismo, él se ha metido en la vorágine. Tú acuérdate, ellos celebraban fichar a Frenkie de Jong por 80 kilos. Que sí. Es el nuevo tenemos al nuevo Florentino en Barto, o sea, ellos también han alimentado el monstruo que luego les ha terminado de arrastrar. El mejor jugador pagado del Madrid después de irse Cristiano hubiese sido el quinto en la plantilla del Barça. Es que quiero decir, y no había esa diferencia de nivel. Las renovaciones a Messi, ya cuando le ponían en 100 millones brutos, se celebraban como un título. Sí, bueno, era el título, uno de los títulos del año, ¿no? Lo juntaban, ¿no? Eso, si ganaban en el Bernabéu, pues era otro título también. Entonces tenían varios títulos de estos también, de ensoñación también. Y luego las fotos estas que no habrían parado. Pero claro, el tema de Messi es que es un tema a tratar, ¿no? A mí, bueno, yo creo que estás de acuerdo, o sea, lo de este verano ha sido un esperpento continuo en Barcelona, tanto por parte de Messi como por parte de la directiva. Como para mí la inmadura, aunque eso yo lo entiendo, lo puedo llegar a entender, la inmadura reacción de la masa social. Sí. Es un tío que se ha querido largar. Sí, lo que pasa es que eso lo puedo entender yo también un poco más, porque creo que ahí está el aficionado, el que no está viendo las cuentas, que no le están contando la verdad, que eso es importante también, y que bueno, a lo mejor no se ha preparado tanto el tema, ¿no? Como para opinar, pero
al margen de eso, que también me parece un fenómeno muy propio ahí de ese entorno de Cataluña, del Barça, al margen de eso, es que quiero decir, tenían este verano a huevo el dar salida a Messi, intentar, a lo mejor no sé si llegó a haber una oferta de traspaso, ¿no? Tiene pinta que no. Tiene pinta de que no, porque claro, el Barcelona tenía muy poco poder de negociación. Eso sí que es cierto. Pero ya solo ese quitado un Messi, que te cuesta 100 millones. Y ya por lo menos podías empezar a aligerar. El tema es que yo lo tengo claro, pero luego esto puede dar muchas vueltas. El tema es que sin Messi no van a ganar, evidentemente, a corto plazo. Pero es que creo que con Messi tampoco van a ganar a corto plazo porque necesitan mucha reestructuración. Por eso yo decía, partir caminos ya, si le desean el bien a Messi, que entiendo que los culés le desean el bien a Messi, pues que haga algo fuera, si todavía le queda fútbol y energía en las piernas, y tú ya empezar a aligerar masa y a dar el cambio de orden. Entiendo que es complicado salir de Messi, pero... Es complicado, porque es que, o sea, se ha contado hasta que Bartomeu ha tenido hasta amenazas. Lo contaba Emilio Pérez de Rozas. Emilio Pérez de Rozas lo contaba. O sea, hasta ese punto, ¿no? Ha llegado el tema. Entonces, es complicado. Y los candidatos están deseando, yo creo en el fondo, que Messi tome la decisión de irse el 1 de enero y no tener que afrontar ese marrón. Porque es que no le pueden ofrecer nada. Fíjate que Messi no se ha acogido a la rebaja salarial del resto de la plantilla, sino que va a cobrar todo en junio. O sea, quiero decir, hay una serie ahí de cosas que están ya muy desgastadas. Yo creo que nadie... el Messi actual no es el Messi de otros años. Yo creo que, también te lo he visto a ti comentarlo muchas veces, los números dicen lo que dicen, ¿no? Yo creo que ninguno lo va a decir porque vimos la reacción de hace 4 o 5 meses en Barcelona cuando este chico dijo que se iba. Ninguno lo va a decir, pero yo creo que si se reúnen todos los precandidatos con un botón a pulsar, desaparece Messi del Barça antes de que lleguemos al Barça, yo creo que todos votarían que sí. Claro, es que es y empezar evidente. de nuevo. Sí, siempre que no se supiese públicamente, votarían que sí. ¿Por qué? Sin actas, como el gobierno. Claro, porque es que no tienen el nivel deportivo que tenía Messi, aunque sigue siendo el mejor jugador de su plantilla, pero no tiene ese mismo nivel, ya no gana partidos solo. Claro, y después, que es que necesitan, de verdad, necesitan esos ahorros, necesitan reestructurar un poco el tema, porque el Barcelona está en una situación crítica. Es que no exageremos nada. O sea, tal cual. Está absolutamente... Lo dijo el hombre que está en la gestora. Bueno, se le echaron encima a Alfredo Martínez y compañía, pero es que lo dijo por decir la verdad. Exacto, por tratarles como adultos. Claro, por decirles que tu club está en la puta ruina. Claro, que hay que tomar decisiones muy duras porque hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades y la pandemia ha acelerado el proceso. Entonces, esto, bueno, lo van a tener que afrontar. El Madrid ya lo afrontó con Cristiano de mucha mejor manera, porque para empezar cobró precio de traspaso, no se humilló tanto públicamente. Y bueno, pues ya lleva 2 años de avanzada transición, que todavía quedarán, porque de un jugador histórico de este tipo no se sustituye en 2 días. Pero bueno, el Madrid yo creo que tuvo una aproximación mucho más madura a ese asunto. El Madrid y el madridismo. Y bueno, Ramón, pues hasta aquí, despido tú, que es tu canal. Sí, hasta aquí, placer, que se nos va largo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, te lo agradezco mucho. También a estar en el canal. Y ya iremos repitiendo. Exacto. Y nada, dejad vuestros comentarios, como siempre, sobre estos temas. También, por supuesto, en el vídeo de Iñaki, dejad los que correspondan. Y nada, espero que nos sigamos viendo en los siguientes vídeos. Ahí, apoyar a Ramón. Saludos. Muchas gracias, un abrazo.